Los 10 mayores riesgos mundiales de este 2023. Esta es una lista que saca el Time, donde destaca los 10 mayores riesgos que preocupan o deberían de preocupar para los líderes internacionales y el resto de la población. El primero, obviamente, no es sorpresa, es nuestro amigo Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que en este momento está sufriendo dos. Una presión interna, porque dentro del país ya se empieza a ver pues una separación, ya empieza a haber crítica en diferentes puntos, pero sobre todo en lo que es la invasión de Ucrania. Y por otro lado, la presión externa, estar empatanado en una guerra que se suponía que iba a durar unos días y ya va casi a cumplir un año, y además de todas las sanciones económicas que está sufriendo en este momento. Otro poder que aplica también Rusia es la cuestión del hackeo, porque realiza ciberataques muy sofisticados a lo que es diferentes puntos importantes en el mundo. Ayer hablábamos justamente de este tema de un hackeo de una organización que se llama Coldwater, Rusia, que había atacado laboratorios que manejan cuestiones nucleares en Estados Unidos. Esto ya después de la invasión. Entonces, obviamente estos temas preocupan muchísimo. Y dice el artículo, la Rusia es una amenaza para la seguridad mundial, los sistemas políticos occidentales, la ciberesfera y la seguridad alimenticia, por no hablar de todos los civiles ucranianos, porque hay que recordar además en la cuestión alimenticia, que ese es un tema muy importante, que Rusia ha puesto básicamente una barrera para que salga lo que es el trigo, el maíz, tanto de Ucrania como de Rusia, y los fertilizantes, que ha afectado a nivel mundial. En segundo lugar ponen a Xi Jinping, Xi Jinping, el jefe máximo de China, que ahora cuenta además con casi pues poderes totales para hacer lo que él quiera. No hay una voz crítica ante el gobierno de China y pues bueno, se manejan tres riesgos en cuestión del tema de China o el Xi máximo. Dicen la propagación del COVID como consecuencia de la toma de decisiones centralizadas sobre la salud. Bueno, ese tema ya lo hemos visto, se quitó el COVID-0, ahora obviamente hay muchísimo más propagación del COVID y pues bueno, es un tema que bueno, yo diría más o menos, la verdad es que yo no creo que sea tan serio a nivel internacional, pero la cuestión de la posible guerra, si se llega a querer tomar a la fuerza Taiwán, ese yo creo que es mucho más importante que el COVID en este momento. También la volatilidad política e incertidumbre sobre el impulso de Xi Jinping hacia el control estatal de la economía china, porque ya sabemos que si China le va mal, al mundo le va mal. Estamos muy, pero muy encadenados a este país que se ha vuelto básicamente la fábrica del mundo. Y otro tema que preocupa es la resistencia del occidente y los vecinos de China ante las posturas del presidente de China, de Xi, y su política exterior, que lo vemos por ejemplo en el tema de lo que es Ucrania-Rusia, con este punto medio, ¿no? Que ni sí ni no, y que de repente se desea que impulse más a Rusia para que se salga, y también en la cuestión de Corea del Norte. El tercer punto, las armas de disrupción masiva. ¿Qué son las armas de disrupción masiva? Es todo aquello que implique el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial, de ciberataques, y que pueden generar una imagen completamente diferente del mundo. Por ejemplo, avances como el deepfake, el reconocimiento facial, el software, hay softwares de síntesis de voz que pueden borrar el control sobre la propia imagen, facilitando la manipulación de las personas. Se pueden crear imágenes completamente falsas gracias ahora al uso de la inteligencia artificial. Las armas de disrupción masiva llevan a dudar de la verdad porque generan muchísimos fake news de manera muy fácilmente, y además pueden generar la desconfianza de la población en general sobre lo que se está viendo o lo que está diciendo el gobierno. Así que esta es una de las más peligrosas de este 2022. El cuarto punto, que todo el mundo lo hemos sentido en este 2022, que es la inflación, porque pues puede generar muchísimo caos. Podemos ver protestas a nivel mundial. Todo el 2022 hubo muchísimas protestas por la cuestión del aumento de precios en gasolina, en alimentos, medicamentos. Tiene un poderoso efecto en el nivel económico y político, y además se cree que la recesión mundial va a producir efectos perturbadores en la política de todas las regiones del mundo. Quinto lugar, lo que es Irán, obviamente.
Irán se ha vuelto un paria, igual que Rusia, está acorralado tanto de manera interna como externa, interna con estas protestas antigubernamentales que han llevado a cuestionar hasta pues el propio régimen, y pues esto obviamente ha generado también mucha molestia dentro del gobierno y además de las sanciones internacionales. Estas sanciones, el ser el paria básicamente lo ha llevado además a intensificar su programa nuclear de manera espectacular supuestamente, y está además suministrando armas letales al ejército ruso, lo cual obviamente genera una molestia y una preocupación a nivel internacional. El sexto punto, pues la crisis energética, que ha generado condiciones muy tensas en este 2022 y que la seguirá generando en el 2023 por cuestiones de la guerra, de factores geopolíticos, económicos, de producción, pero especialmente se va a sentir esta crisis energética en el segundo semestre, cuando venga el invierno otra vez y veamos si Europa, por ejemplo, vuelve a tener ese ahorrado de gas que se logró tener en el 2022, y además el mayor costo que fue asumido por los hogares en el Reino Unido. Muchas personas no usaban su energía por el miedo al precio de esta. La detención del desarrollo mundial, y es que esto no nada más es del 2022, tenemos tuvimos unas décadas muy buenas hasta que llegó el 2020 y se juntó lo que es el COVID. Después de eso vimos la invasión de Rusia, la inflación, y todo esto ha generado pues una detención de este desarrollo. El 2023 miles de millones de personas serán más vulnerables a medida que se pierden logros económicos, políticos y de seguridad, y obviamente esto siempre va a acabar afectando a lo que es sobre todo la clase media. La clase media se va a reducir y se va a producir una mayor inestabilidad política entre los. Punto número 8, la polarización de Estados Unidos. Es que es ridículo el tema de la polarización de Estados Unidos. Se vive desde antes, empezó pues mucho antes de Trump en realidad, pero desde la entrada de Trump básicamente se volvió aceptable decir ciertas cosas y fue más marcada esta polarización. Y cuando el COVID se polarizaron temas tan ridículos como el uso de la mascarilla. Y pues bueno, si pudieron pasar las elecciones del 2022 sin gran tensión, aunque se vivieron escenas como la que estamos viendo en este momento del Capitolio, pues esto ha advertido que Estados Unidos tiene una de las democracias industriales avanzadas más polarizadas y disfuncionales del mundo para la cara del 2023, o sea, para lo que serán las elecciones, pues se teme que pueda suceder. Además, hay una extensa divergencia política que hará más difícil a las empresas estadounidenses y extranjeras tratar a Estados Unidos como un mercado único, coherente. Es complicado como empresa saber cómo es el estadounidense, definirlo, porque está tan polarizado que lo complica. Y además el riesgo de la política, la violencia en la política sigue siendo muy alto, sigue habiendo protestas así de agresivas. Noveno punto, el poder de las redes sociales, en especial TikTok. TikTok se ha vuelto un tema importantísimo porque es una aplicación con matriz en China. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hasta se ha prohibido su uso en ciertos estados, pero además ha tenido un éxito entre adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, que son los nuevos actores políticos y geopolíticos. Así que se considera que la generación Z tiene tanto la capacidad como la motivación de organizarse en línea para remodelar las políticas públicas y empresariales, complicando la vida de las empresas de todo el mundo y alterando la política con solo pulsar un botón. Un video en TikTok puede cambiar completamente la imagen de una empresa. Y último punto, el estrés hídrico, que obviamente se sintió en todo el mundo. Cada país tuvo una región que sufrió una sequía, y esto desafortunadamente se tiene que manejar como un reto global, un reto sistemático, algo que va a estar sucediendo constantemente, pero que algunos gobiernos lo siguen tratando como una crisis temporal. Es algo que se tiene que gestionar mejor, no nada más a nivel de gobierno, sino en la población en general y las empresas. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.